Hola, hoy voy a explicar cómo se puede modelar la dinámica de un motor de corriente continua con excitación independiente. Lo primero que hay que saber es que el modelo dinámico de una máquina de corriente continua, en este caso de excitación independiente, describe cómo cambia el comportamiento del motor con el tiempo en respuesta a cambios en la entrada. Puede ser un cambio en la tensión de entrada o en la carga, como vamos a ver más adelante. Este modelo utiliza ecuaciones matemáticas para representar las relaciones entre las variables eléctricas, corriente y voltaje, y las variables mecánicas, que son la velocidad y el torque. Entonces, en realidad lo que tenemos que nosotros ver es la respuesta transitoria del motor. Los primeros segundos cuando arranca, ¿qué es lo que sucede? Este es el circuito equivalente del motor cuando estamos en la respuesta transitoria. Quiere decir que nos aparece la inductancia en la armadura. Bueno, también nos aparece la inductancia de campo, pero no nos interesa en este caso, solo la inductancia en la armadura, ya que el campo es constante. Entonces, vemos acá. Entonces, vamos a sacar las ecuaciones, ¿no? En este caso, el voltaje de armadura va a ser igual a la resistencia de armadura por la corriente, más la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo, más la P inducida, como vemos aquí. También vamos a tener que el torque eléctrico menos el torque de carga es igual a el momento de inercia, J, por la derivada de la velocidad en el tiempo, más el torque de roce más ventilación. Acá abajo tenemos las variables mecánicas y acá arriba tenemos las variables eléctricas. Ambas ecuaciones las tenemos que pasar al plano de Laplace para poderlas simular o poderlas realizar en Simulink. Entonces lo primero es que aquí tenemos que el voltaje de armadura es igual a RA por IA es DS más S por LA IA DS más EA. Quiere decir que esta corriente depende del tiempo. Despejando la corriente de armadura, tenemos esta ecuación que tenemos aquí. Lo mismo vamos a hacer con el torque y la velocidad. En este caso despejamos la velocidad de la ecuación del torque cuando ya la pasamos al plano de Laplace. También tener en consideración y recordar las fórmulas que la F inducida es igual a K sub phi por la velocidad y el torque eléctrico es K sub phi por la corriente. Bueno, acá esta es otra forma de ver lo que tenemos arriba. Aquí lo podemos ver más claro que tenemos aquí. Tenemos aquí la armadura y el campo. Aquí tenemos J en el rotor. Quiere decir que el rotor debe mover su propio peso antes de poder mover la carga. Le llamamos momento de inercia. Este B que está aquí nos representa el roce, por eso va en contra del giro del rotor. Aquí tenemos el torque y este omega que tenemos aquí representa la velocidad. Ahora con los datos que ya tenemos, bueno, aquí también podemos ver, es lo mismo que tenemos arriba, pero graficado de distinta forma. Con los datos que tenemos, vamos a realizar el diagrama en MATLAB. Entonces, vamos a ir acá y vamos a comprobar que lo hayamos, no, esto no es, que estaba probando acá, que lo hayamos realizado bien. Podemos poner acá esto, lo primero. Lo primero es que nos dice que la F inducida, a ver si lo puedo, un poquito más chico, ¿no? No se baja. Bueno, nos dice que la F inducida es K sub phi por omega n. Entonces tenemos así que la F inducida, este es el K sub phi por, aquí vemos que tenemos aquí la velocidad. Nos dice que la corriente de armadura es el voltaje de armadura menos, aquí tenemos, está restando menos la F inducida por RA más SLA, que es el que tenemos aquí, ahí nos da la corriente de la armadura. Y el torque eléctrico es K sub A, que es este de aquí, K sub A phi por la corriente de armadura, nos da el torque. Aquí tenemos el torque de carga que se está restando. Y ahí vamos a tener ahora la velocidad, que es el torque eléctrico menos el torque de carga que tenemos aquí por 1 sobre B más JS. Entonces vemos que todas las ecuaciones están bien planteadas. Entonces lo primero que nos piden es que tenemos que realizar
el análisis de enlazo abierto. Y aquí tenemos el diagrama de enlazo abierto. Entonces nos dice, lo que tenemos que ver es cómo varían cada uno de sus parámetros. Vamos a ver cómo varía el roce mecánico, el momento de inercia, la resistencia de armadura y la inductancia en la armadura y cómo eso afecta al motor. Entonces vamos a ver primero distintas condiciones a ver qué sucede. Primero veremos el motor en vacío y con B igual a 0. Pero antes de eso, yo creo que ya. Antes de eso, primero voy a mostrar de dónde saqué, con qué tipo de variables trabajé. Bueno, para la simulación utilicé los siguientes parámetros. Estos parámetros los obtuve de acá. Esto fue un prototipo que se realizó de un motor de corriente continua que es controlado por cambio. Entonces acá en este caso nos daban acá abajito, aquí, nos daban la tensión de alimentación, la velocidad a la que íbamos a tener y acá nos daban los parámetros. Entonces, como vi que ellos hicieron este prototipo y les funcionó, entonces yo decidí tomarlo para realizar mi simulación. Ahora sí, vamos a ver acá. Entonces, decimos que el voltaje de armadura va a ser 220 volts. Vamos a ir confirmando cada cosita para que se vea bien. Acá el voltaje de armadura, decimos que es 220 volts. A ver si abre. Sí, decimos, ya, sí, son 220 volts. Tenemos que la resistencia de armadura es 4 ohm. Vemos aquí que sí, es la que no tiene S, es 4 ohm. La inductancia de la armadura es 0,01 S, aquí la vemos. Caso AFI es 1,224, aquí tenemos caso AFI, abajo también tenemos el mismo valor. El coeficiente de fricción viscosa tenemos acá. Y por último, la inercia del motor, que es la que está acá. Bueno, reemplazando los valores en las ecuaciones que tenemos esto así. Tenemos esta parte así. Entonces ahí nos damos cuenta de que está bien hecho. Entonces ahora sí vamos a ir con los casos. Dijimos que lo primero que hay que hacer es el motor en vacío y con el roce igual a 0. Ya. Lo primero que vamos a ver antes de cambiar los parámetros es cómo funciona el motor normalmente. O sea, quiere decir, en este caso le pondremos una carga nominal de 12 Nm, pero bueno, de momento está sin carga. Dejémoslo así. Y vemos que tiene todos sus parámetros. El voltaje que le estamos poniendo en la armadura es de 220 volts. Entonces vamos a simular a ver qué sucede. Ya. Tenemos aquí que, bueno, esta es la velocidad. Nos dice que la velocidad es 178,1 radianes sobre segundo, que es aproximadamente 1700 revoluciones por minuto. ¿Qué es lo que se supone que debería darnos nominalmente? Y si le aplicamos una carga, vemos que se supone que al aplicarle un torque de carga, la velocidad debería disminuir. Y vimos que sí, al aplicarle un torque de carga, la velocidad disminuye. Entonces ahora, variando los parámetros, bueno, aquí ya lo tenía listo porque estaba probando antes, pero lo que hice fue que el coeficiente de roce, SB, es igual a 0. ¿Ya? Y que la carga también es igual a 0, no hay torque de carga. Entonces, bueno, veamos primero qué sucede acá. Teóricamente vamos a tener que, como no hay ninguna fuerza que se oponga al movimiento del rotor, en este caso, entonces lo que tendremos es que la velocidad será prácticamente la velocidad nominal y vemos que sí, la velocidad es 179,7. Entonces aquí vemos que en realidad la velocidad es conocida, no tiene mucho problema, además que el coeficiente de roce que tenemos es muy chiquitito. ¿Ya? ¿De qué o qué nos varía o qué debería pasar con el coeficiente de roce? Bueno, ya dijimos que el coeficiente de roce se opone al movimiento del rotor. Por lo tanto, si tenemos un coeficiente de roce muy grande,
se necesitará más torque para mantener o aumentar la velocidad. Por lo tanto, si ponemos un coeficiente de roce acá, por ejemplo, es 0, pero para probar lo que digo, si ponemos que el coeficiente de roce es 1, deberíamos ver una disminución en la velocidad. Entonces vamos a ver si es cierto. Y vemos que sí, la velocidad se reduce demasiado, se reduce 48,98. Bueno, eso es porque el coeficiente de roce es muy grande. Al motor le cuesta más girar, ¿no? Se mueve más lento. Entonces es por esa razón. A ver. Ahí está. Ahora nos dice que tenemos que ver el caso en el que el motor está en vacío. Vamos, para no confundirnos, podemos marcar esto. Que ya está. Ahora el motor en vacío, igual que lo teníamos antes, pero con el coeficiente de roce distinto de 0. Entonces vamos a tener aquí el coeficiente de roce distinto de 0. Vamos a volver al valor que le habíamos puesto, que era 0.00344. Ese era el coeficiente que teníamos anteriormente. Entonces, vamos a ver entonces que el motor sigue en vacío, pero ahora va a tener roce o fricción. Entonces, el torque del motor debe vencer esa fricción, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad se va a ver, por así decirlo, vamos a poner este en 0 para ver la diferencia. La velocidad se va a ver tal vez un poco o casi nada reducida. En este caso, nos damos cuenta de que la velocidad es la misma. También podemos ver acá el torque eléctrico en ambos casos. Vemos que, bueno, al tener en este caso roce es como si tuviéramos la máquina normal, ya que tiene todos sus parámetros. Pero vemos que la corriente el torque de partida en este caso es más o menos como de 46. ¿Sí? Si lo vemos hacia lejos, podríamos decir que es 46 Nm. Y acá también tenemos la corriente. Vemos la corriente, esta y esta de acá. Esta para diferenciarla de la otra, por si acaso le voy a poner color rojo. Esta. Ahora sí, perfecto. Entonces vamos a ir, vamos a esta. Entonces ahí vemos, la velocidad no varía mucho, es casi la misma. Recordar que estamos sin carga, entonces como no tenemos ninguna carga, la velocidad, digo acá, la corriente va a buscar un punto de equilibrio casi cero porque no hay ninguna carga en este caso. Y ahora, ¿qué pasa? Entonces, veamos el siguiente caso. Acá. ¿Qué pasa cuando tenemos el motor con carga nominal y B es igual a 0? Entonces ahora vamos a ver qué motor con carga nominal. Bueno, en inicio ya sabemos que si tenemos carga, la velocidad se va a ver reducida. Entonces tenemos carga. Pero el coeficiente de roce es 0. Ahí está. Entonces ya de por sí sabemos que la velocidad se va a ver reducida. Si queremos podemos compararla con lo que está sucediendo acá, entonces vamos a ponerle 12. Entonces, en este caso debería decirnos que tenemos una carga, ¿no? Pero si no tenemos coeficiente de roce, el torque de carga, el torque eléctrico en ese caso va a ser igual al torque de la carga, ¿no? Porque solo está entregando el torque para mover la carga, por así decirlo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el torque eléctrico. Aquí nos dice, bueno, está entre 10 y diremos que aquí está únicamente en 12 y acá. Entonces vemos que el torque es el mismo y es porque no hay roce, o sea, el roce es igual a 0, por lo tanto el torque eléctrico va a ser igual al torque de carga.
Y para esa carga que tenemos, se supone que el motor va a alcanzar la mayor velocidad posible. En este caso nos dice que la velocidad es de 147,7 radianes sobre segundo. Sabemos que la velocidad entonces es menor que en vacío, ¿ya? Pero es mayor como que si hubiera fricción. Entonces vamos a ver. Y también deberíamos ver que la corriente de partida acá, se va a estabilizar. Bueno, voy a volverla a abrir porque tengo que cerrar las otras. La corriente de partida se estabiliza en un punto distinto de cero, debido a que ahora ya tenemos una carga, por lo tanto va a haber corriente. En los otros casos anteriores, igual que hemos visto, la corriente es bastante pequeña, pero también se tiene que producir un torque eléctrico. Entonces, no podemos decir directamente si la corriente sea cero, pero sí estábamos viendo que nos estaba dando una corriente pequeña. Ahora podemos avanzar con el siguiente caso. Consideremos, dice, motor con carga nominal, pero en este caso el coeficiente de roce es distinto de cero. Entonces acá, coeficiente de roce es distinto de cero. Vamos a volver al valor que teníamos. Aquí, por ejemplo, para ver una variación, ya que tenemos también carga, podríamos darle, por ejemplo, que la carga se active en 0,5 segundos, a ver más o menos la variación, para ver qué sucede. Entonces vemos aquí, y aquí vemos, tenemos carga. Al inicio el motor no tiene ninguna carga, por lo tanto va a una velocidad, dijimos al principio, de aproximadamente de 178 radianes sobre segundo, pero al agregarle carga la velocidad disminuye. Acá podemos ver igual la corriente, en este caso es al contrario, ya sin carga la corriente es baja, pero al agregarle carga, ya que sabemos que la corriente de armadura depende de la carga, entonces va a aumentar. Eso implica que nuestro torque eléctrico también debería aumentar, y aquí lo tenemos, sí, tenemos que el torque eléctrico aumenta. Entonces, ¿qué podemos observar de este caso? Bueno, sabemos entonces que el coeficiente de roce va a variar la velocidad dependiendo de qué tan grande sea. Idealmente, se gustaría que el coeficiente de roce sea muy chiquitito, así poder tener la mayor velocidad posible. Ya, vamos a ir con el siguiente caso ahora. Acá. Nos dice ahora que tenemos que variar el momento de inercia. Entonces, lo mismo que teníamos antes, cuando el motor está en vacío y J igual 0, cuando el motor está en vacío y J es distinto de 0, y lo mismo cuando el motor tiene carga. Entonces, vamos a ver cuando el motor está en vacío y con J igual a 0. Primero tenemos que ver que el momento de inercia nos representa la resistencia que tiene el motor al cambio de velocidad, podríamos decirlo así, ya que tiene que sacar a su propio rotor de la inercia ya para poder mover una carga. En este caso consideraremos que la carga va a ser 0. Vamos a volver a esta ya. Y consideraremos acá que este es 0. A ver qué está pasando. Primero quiero sacar... Ah, no tengo ninguna gráfica abierta. Ya. Vamos a graficar. Aquí podemos ver. ¿Y qué vemos? Vemos que la velocidad se nos está representando, por así decirlo, como un escalón. ¿Y eso por qué? Porque la velocidad, por así decirlo, está haciendo un cambio instantáneo de 0 a su valor final. ¿Ya? Bueno, sabemos que esto es un caso no realista, en la realidad esto no sucede, es imposible. No, pero sí nos sirve para ver teóricamente qué es lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces, como no tenemos inercia, o sea, no hay, por así decirlo, una curva de arranque,
estamos diciéndole directamente que va a pasar de 0 a su valor final, nos representa la velocidad como un escalón. A diferencia del caso que teníamos anteriormente. A ver, para ver la diferencia, abrámoslos aquí. Aquí tenemos una ligera, claro, primero en los primeros segundos o milisegundos, el rotor empieza a arrancar, se mueve primero y de ahí después da la velocidad para mover la carga. En este caso nos está diciendo que no tenemos inercia. Entonces, por lo tanto, está pasando de 0 a un valor final. En este caso, como no hay carga, debería ser 178. A ver, veamos. Sí, 178. Entonces, eso no, como ya dijimos, en la realidad no es posible, pero sí lo podemos ver teóricamente. ¿Qué pasa entonces acá? Vemos acá la corriente. Lo mismo está pasando con la corriente y lo mismo con el torque. Estamos diciéndole que tiene un salto, por así decirlo, o un cambio instantáneo. Lo mismo es y lo mismo con el torque para que podamos visualizar bien. Entonces veamos ahora qué sucede. Ya tenemos qué sucede cuando el motor está en vacío, pero su momento de inercia es distinto de 0. Entonces ahí está en vacío, pero su momento de inercia es distinto de 0. Entonces acá vamos a poner el valor que teníamos anteriormente. Ahí está. Que es parecido a lo que tenemos abajo. El motor está funcionando normalmente. Tenemos que ver que a mayor J, o sea, a mayor momento de inercia, la aceleración que va a tener la aceleración que va a tener es menor. Vemos que aquí el arranque es bastante rápido, o sea, a 0,2 segundos el motor ya está en régimen permanente. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, para mostrar bien, si en vez de 0,02 ponemos que el momento de inercia es mayor. Por ejemplo, para un cambio drástico veamos eso. Vamos a simular. Por si acaso, en caso de... no, antes de simular deberíamos darle un poquito más de tiempo para ver qué sucede. Ya. Y aquí vemos la aceleración del motor, ya, que era en ese caso de aproximadamente 0,2 segundos. Ahora vemos que pasa a casi 4 segundos para que se estabilice. Entonces, lo ideal para nosotros es que el momento de inercia sea lo más pequeño posible. Así el motor tiene una partida rápida. Entonces, vamos a cambiar para el otro caso. Pero inicialmente con el valor que teníamos, acá vemos que la velocidad aumenta de forma exponencial hasta que se estabiliza en su valor final, que en este caso es 178 radianes sobre segundo. Y veamos acá, tenemos acá la corriente. ¿Verdad? Tengo un valor muy grande de tiempo, ya que, bueno, el tiempo es muy grande, ya que los parámetros que tenemos aquí hacen que este motor se estabilice de forma rápida, por eso estamos viéndolo con un tiempo tan chiquitito. Y aquí sí, aquí podemos ver cómo va la corriente. Tenemos una corriente de partida de aproximadamente 37, por así decirlo, amperes. Y como no tenemos ninguna carga, la corriente es súper chica. Lo mismo va a ser con el torque eléctrico, porque el torque eléctrico que está generando lo está utilizando para mover su propia carga, pero no tienen todavía una carga agregada, por eso es tan chico. Ahora veamos acá. ¿Qué pasa con el motor? Con el motor con carga nominal y J igual 0. Entonces, ahora vamos a ponerle carga nominal. Dijimos que vamos a considerar una carga de 12 Nm. Y a este va a ser igual a 0. Y esto vamos a tener casi lo mismo que en el primer caso. O sea, de que el motor va a pasar de una forma instantánea. Bueno,
aquí estamos viendo algo. Espera un momento que parecer. Tenemos acá. Es 0, J igual 0. ¿Sí? J igual 0. Ya. Sí. Y esto 0,004. Estamos diciendo que el torque sea ok. Y acá, bueno, le puse ahí que pongámosle que normal, tiempo que tenía, para que se vea bien. Ahora sí, bueno, tenemos aquí, bueno, tenemos que hacer un salto, pum, y la velocidad hace un salto, y bueno, aquí no se ve, pero debería estar entregando 146,1, bueno, la variación de 0 a 500 es bastante grande, pero si lo vemos es casi un quinto, así que sí, nos debe estar dando esa velocidad. Lo mismo, ya podríamos decir que pasa de 0 a su valor final de forma instantánea, ¿ya? Lo que no pasa en la realidad, porque es imposible. Toda máquina tiene su tiempo de arranque, entonces, y toda máquina tiene una inercia, ¿no? Un momento de inercia. Lo mismo está pasando con la corriente. Lo único que cambia aquí del primer caso es que ahora le aplicamos un torque de carga. Le aplicamos una carga, por lo tanto la velocidad va a disminuir y aumenta el valor de la corriente y por consecuencia el valor del torque eléctrico para poder mover esa carga. Ahora vemos el último caso, que es cuando tenemos el motor con carga nominal, pero el momento de inercia es distinto de 0. Acá. Entonces acá le agregamos de nuevo el momento de inercia. 2, 7, 4. Ahí está. Entonces vamos a simular. Y bueno, vemos que tenemos el mismo caso que teníamos inicialmente. Como ahí tenemos inercia y también tenemos la carga, vemos que esto se asemeja más al caso real. O sea, aquí vamos a tener la velocidad. Vemos que aquí la inercia lo que hace es que tiene una aceleración, o sea, comienza de 0 a y va aumentando la aceleración hasta que alcanza su valor final. No tiene un salto instantáneo, ¿ya? Entonces, a medida que aumenta la velocidad, el torque y la corriente deberían disminuir. Aquí vemos que el torque va la corriente va disminuyendo hasta que hasta su punto de equilibrio. Lo mismo con el torque, o sea, tiene un torque de partida y luego disminuye y ahí lo vemos. Vemos que sí, muy bien. Bueno, vemos que el torque eléctrico es más o menos 2 o un poco más, ¿ya? Y ahí vemos que de momento todo está bastante bien. Vamos entonces a ver los otros casos. Acá. ¿Qué pasa ahora si variamos? ¿Cuál es el efecto que tiene la resistencia de armadura? Con la resistencia de armadura es bastante interesante porque es la que se encarga, por así decirlo, de limitar la corriente y por consecuencia, si limita la corriente, también se encarga de limitar el torque. Entonces vamos a ver qué sucede cuando nosotros quitamos la resistencia de armadura. Si se supone que se encarga de limitar la corriente, quiere decir que si quitamos la resistencia de armadura, los valores o podríamos decir como el valor de la velocidad y de la corriente en este caso se va a disparar. Entonces primero vamos a ver sin carga. Yo primero voy a mostrar algo que sucede debido a los parámetros que tomé cuando Cuando hago esto no me da la gráfica, me da algo distinto, pero es porque los parámetros que yo tengo. Así que para eso lo que haré, por ejemplo, podemos disminuir o cambiar los parámetros. Podemos decir que, a ver, para mostrar bien el efecto, podemos decir que es 0.7, por ejemplo. Esto también va a ser 0.7. Eso solo, o sea, la gráfica que nos da es netamente porque los valores, por así decirlo, que tengo son demasiado pequeños, entonces se ve como una gráfica amortiguada. Pero está bien.
la que yo quiero en realidad es eso. Torque es igual a 0. Vamos a decirle, por ejemplo, qué pasa si este es 0.03 y este es 0. Ahí. Bueno, todavía se sigue viendo, por así decirlo, un poco amortiguado. Veamos, lo había realizado antes para ver más o menos cómo quedaba. Puse 0,7, le puse 0,4 para que no se viera así, porque para verlo de forma más clara. Solo en este caso, más que nada, como quitamos la resistencia se pone un poco raro, pero ahí. Veamos, 0.44. Y ahí vemos que todavía está variando. Cuando consideramos ese valor de allí, consideremos ese valor como 0,0. Ya me falta un 0 aquí. A ver, ¿cuál me daba? 0. Tal vez así. Y así, bueno, ahí la podemos ver mejor. Entonces, ¿qué pasa si quitamos la resistencia de armadura? Veremos que no hay disipación, ¿ya? Entonces, en este caso, la corriente, que es esta, se dispara. Vemos que es bastante alta. Bueno, se regula casi en los 200 amperes, pero vemos que tenía un pico de casi 225 amperes más o menos, así que va a suceder lo mismo con el torque, también se va a disparar. Y bueno, en realidad esto nos muestra la importancia de que exista la resistencia de armadura. Vemos que sin resistencia vamos a tener valores demasiado grandes. Aquí también podemos ver que el valor de la velocidad es bastante alta, pero una máquina normalmente no puede estar con una corriente tan alta. Ya es bastante peligroso. Pero bueno, esto es solo de forma teórica. Obviamente sabemos que no es algo realista. Así que vamos a ir con el siguiente caso. ¿Qué pasa ahora cuando el motor está en vacío y la resistencia de armadura es distinta de 0? Esto no. Acá. La resistencia de armadura es distinta de 0. Vamos a ponerle, por ejemplo, acá un valor de 1, por ponerle. Vamos a ver que el valor de la corriente, el torque y la velocidad tiene que disminuir considerablemente. Estamos viendo que tenemos la magnitud de 314,3 en radianes sobre segundo y vemos que pasa a 165,6 debido a que ahora la corriente, por así decirlo, está regulada, no puede alcanzar valores tan grandes gracias a la resistencia que tenemos de la armadura, y vemos también que el torque tendrá este valor. La velocidad, vemos ya no es una velocidad tan grande, ya es una velocidad normal, y también la corriente y el torque que tenemos gracias a los parámetros que tenemos aquí también. Veamos ahora qué sucede cuando tenemos el motor a carga nominal y la resistencia de armadura es igual a 0. Bueno, aquí vamos a ver que también, 12. Vamos a ver que también vamos a carga nominal, pero está casi igual a 0. Vamos a ver que se va a disparar igual, de igual forma, porque la resistencia de armadura, a quitarla aunque tengamos o no carga, implica de que al no tener la resistencia se nos va a disparar la corriente de armadura, y si se nos dispara la corriente de armadura, un valor muy grande, el torque eléctrico también tendrá un valor bastante grande. Y la velocidad, como vemos, también es súper alta. Entonces es parecido al primer caso, solo que la diferencia en este caso es que tenemos un torque de carga. Por último, para este caso, vemos ahora el motor con carga nominal. ¿Qué pasa si tenemos el motor con carga nominal y también la resistencia de armadura igual a 1?
en este caso. Bueno, podríamos decir que es el caso más realista y completo, ya que tenemos ahí la resistencia. Y a diferencia del caso anterior, tenemos que la corriente es más baja y el torque también, ¿no? Tenemos una corriente más normal. Aquí también tenemos el torque, ¿no? Entonces se obtiene la velocidad final, en este caso la velocidad final es menor que en el segundo caso, sí, porque en el segundo caso teníamos carga, pero no, en el segundo caso no, sí, sí, es menor, vemos acá, entonces ahí está. Ahora sí, iba a decir que menor, no en el segundo, sino menor que en el tercer caso, ya que no, en el tercer caso no teníamos carga, entonces la velocidad era mayor, obviamente sin carga que con carga. Entonces, teniendo eso. No, era acá. Aquí. Ahora veamos qué sucede si variamos la inductancia, ¿ya? Considerando que la inductancia, bueno, sabemos que la inductancia almacena energía, en este caso la inductancia de armadura, y su presencia hace que la corriente no cambie de forma instantánea, ¿ya? O sea, no cambie de un valor a otro directamente. Entonces vamos a ver acá, ¿ya? Bueno, primero acá. Entonces lo primero que veremos es qué sucede cuando tenemos un motor en vacío con la inductancia de armadura igual a 0. Para eso vamos a cambiar a los parámetros que teníamos anteriormente. Esto lo hicimos solo al ver que no nos mostraba claramente la gráfica cuando variamos la resistencia de armadura, entonces le dimos parámetros más pequeños para poder analizarlo bien. Ahí vemos, en este caso pondremos que el torque de carga es igual a 0. Y ahora sí, ya con los parámetros tal cual, vamos a quitar esto, ¿ya? ¿Y qué vamos a tener ahora? Vamos a tener que, bueno, vamos a tener que la velocidad va a variar de forma, digo, la corriente sale directamente, a ver, veámoslos un poquito más pequeño para verlo bien. Corramos. Vemos acá que de ahí la corriente parte directamente de 60, bueno, no, 50, podría ser 55 amperes, ¿ya? Entonces, es algo que, bueno, en la realidad no sucede, ¿ya? Porque la corriente está realizando un salto instantáneo, el valor máximo que tenemos aquí, que podría ser aproximadamente unos 55-54 amperes, ¿ya? Y, bueno, luego cae conforme al aumento de la velocidad. Y bueno, si tenemos así la corriente, la curva de torque va a ser parecida. Ahora acá tenemos la velocidad, ¿ya? Esta es la velocidad, sí, ahí está. Aquí tenemos la velocidad. Ahora sí, entonces veamos el siguiente caso. ¿Qué pasa cuando el motor está vacío, pero la inductancia ahora es distinta de 0? Veremos ahora que a ver, dijimos que tú vas a ser distinto de 0. Vemos
¿Era eso? Sí. Solo para ver bien. Vemos ahora que la corriente pasa y vemos que sube hasta su valor de partida, por así decirlo, y baja hasta estabilizarse. Pero a diferencia del otro caso que estaba haciendo, aquí no está haciendo un salto instantáneo, ¿no? Aquí está partiendo desde cero, toma un valor grande y de ahí baja hasta tener un equilibrio. Lo mismo entonces vamos a tener con el torque. Y acá veamos bien para verlo bien. Y acá, entonces en este caso, bueno, aquí tenemos la velocidad. Vemos que, bueno, está en su valor normal y tiene la subida normal también. Una subida hasta estabilizarse. Que en este caso se estabiliza en 178 radianes sobre segundo. Vamos ahora a ver cuando el motor está con carga nominal, pero tenemos que la inductancia en la armadura es igual a 0. Entonces, vamos a ponerle que esto va a ser 0. 0. Tenemos que, dijimos que, a ver, motor, carga nominal, sí, 12, carga nominal. Tenemos carga nominal y sí, viendo que todo esté bien. A ver, ay, me hice muy grande. Ya, veamos entonces, bueno, tenemos aquí la corriente. Vemos que si LA es igual a 0, lo mismo la corriente, veámoslo más cercano. La corriente sube instantáneamente o parte instantáneamente, por así decirlo, en este caso en un valor bastante alto, mayor a 50 amperes, ¿ya? Entonces no pasa de 0 a ese valor, sino que parte directamente en un valor extremadamente alto, ¿ya? Porque no tenemos la inductancia que suaviza o que elimina los cambios bruscos de corriente, ya que la inductancia no permite los cambios bruscos. Entonces, bueno, es parecido al primer caso, solo que ahora tenemos una carga. Es lo único que pasa, que tenemos una carga y nos tiene que dar el torque suficiente para alimentar la carga. Vemos acá que el torque se estabiliza en un valor alto, lo suficiente para alimentar o mover la carga que tiene. No, esto no. Vamos a quitar esto. Por último, vemos ahora el motor con carga nominal y una inductancia en la armadura distinta de 0. Todos acá, que es como acá. Entonces ahora tenemos que, como la inductancia es distinta de 0, ahora la corriente no puede variar de forma instantánea. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el momento de la conexión, ahí no, me confundí. Acá, que en el momento de la conexión, como vemos aquí, esta corriente es 0, ¿ya? Y de ahí va aumentando, acá es un valor muy alto que tenemos acá, o podríamos decirlo un valor máximo, y disminuye hasta estabilizarse, ¿ya? Entonces, podríamos pensar que si la inductancia es significativa, tendremos que el torque del motor se va a retrasar, y si la carga es muy pesada, el motor no podrá arrancar. Eso lo podríamos confirmar. Veamos, por ejemplo, qué pasa si le damos una inductancia muy grande. Vemos que es 2, por ejemplo. Vamos a simular un poco más de tiempo. 4 segundos, a ver. Me confundí. Qué raro. Bueno, un valor muy grande, así que vamos a darle, por ejemplo, un valor más. 0.5. Ahí está. Digo 0.5.
1, que esto sucede en realidad es por los parámetros que tengo. Como, a ver, pero podemos encontrar de forma que, o si no le pongo nada más más que nada para ver la variación, me gustaría ver la variación, por ejemplo, que sea 0,09. Bueno, igual estoy viendo que está muy grande el tiempo. Pero, por ejemplo, si teníamos en 0.01, pongámosles, por ejemplo, en 0.05 y ver qué sucede. Ahí está. Podemos simular. Pero vamos a disminuirle el tiempo entonces a 2 segundos. Ahí está. Es muy amplio todavía. Pero bueno, lo que quería tratar de decir en realidad es que si la inductancia es muy grande, vamos a ver que entre más grande sea la inductancia, más se suaviza la corriente. O sea, la corriente sube de forma más lenta. Por lo tanto, si la corriente sube de forma más lenta, lo mismo el torque y la máquina demora más en estabilizarse o en alcanzar la velocidad transitoria, por así decirlo. Eso es lo que quería más que nada explicar. Entonces, ahí está. Lo ideal es tener una inductancia que nos, podríamos decir que nos amortigue la corriente de forma de que no se dispare. O sea, de forma de que no pase de un instantáneamente de 0 o empiece en un valor, ¿ya? Pero no una inductancia tan grande como para que el motor arranque muy lento. ¿Ya? Entonces, bueno, eso sería el análisis. Teníamos que ver el análisis variando los parámetros, ¿ya? En este caso variamos los parámetros eléctricos y los parámetros mecánicos. Y nos damos cuenta de que en realidad la máquina, si alguno de estos parámetros, por así decirlo, es 0, no funciona de forma ideal o no funciona bien. Es necesario que todos los parámetros estén en forma para que la máquina funcione de forma correcta. Incluso en algunos casos, por ejemplo, si la corriente es muy grande, podríamos ver que el motor se puede hasta quemar si no tuviera ningún tipo de protección. O el hecho de que la corriente empiece en un valor tan alto también nos podría dar ese efecto, ya que no es posible que el motor o que la corriente empiece en un valor tan alto. Entonces ahora vamos a ir a la siguiente parte, donde nos dice que tenemos que ver cuál es el efecto de las perturbaciones en la máquina. Entonces dice, consideremos, dice que el torque de carga va a ser 0,8 por unidad. Entonces, se supone que tenemos un torque, acá está. Vamos a bajar acá. Acá. Bueno, está un poquito, bajémoslos un poco para que se vea mejor. Tenemos que considerar que entonces tenemos un torque de carga 0,8 por unidad. Entonces vemos acá. Bueno, aquí estaba donde había sacado la tabla anterior que mostré antes. Si consideramos que es 0,8 por unidad y es 12, nos va a quedar que ahora nuestro nuevo torque va a ser 9,6 Nm. ¿Ya? Y, ¿qué más nos dice? Nos dice, determina el comportamiento del motor ante un escalón del 20% en la tensión de alimentación. ¿Ya? Y también nos dice determinar el comportamiento del motor ante un escalón del 20% en el torque de carga. Todo lo primero que vamos a ver es determinar el comportamiento del motor ante un escalón del 20% en la tensión de alimentación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos que agregarle una perturbación a nuestro sistema. En este caso, nuestra tensión de alimentación es 220 volts. Entonces, dice que tenemos que agregarle el 20%, así que le vamos a agregar 44. Entonces, primero vamos a ver acá. Por ejemplo, hagámoslos acá arriba. Entonces, para agregarle, vamos a agregar un más acá. Para ver en qué afecta si agregamos, a ver acá, así. Este es para ver. Ahí. Vamos a ver la perturbación.
haciendo que este se está restando, perfecto. Ahora este va a ser 44, pero para ver la perturbación le vamos a decir que sea en 2 segundos. Y acá en la simulación vamos a darle 5 segundos. Nos falta, sí, que el torque de carga sea 9.6. ¿Y qué más? Quitamos. Y debería estar todo con los parámetros que ya tenemos. Entonces, estén viendo eso. Ya tenemos aquí. Ya. Entonces lo que estamos haciendo es hacer que el voltaje en la armadura sea mayor después de un tiempo. O sea, nosotros tenemos, a ver, simulemos. A ver, ¿qué nos está entregando, por ejemplo, la corriente? Claro. ¿Qué nos dice? Nosotros tenemos un valor de voltaje y luego a los 2 segundos nosotros aumentamos ese voltaje de 220 a 264 volts. O sea, nos dice que acá, esto fue en el segundo 2. Entonces vemos acá que en la corriente en el segundo 2 se produce un piquito de corriente, ¿ya? O sea, la corriente sube ya por esta perturbación, pero luego se vuelve a estabilizar. Entonces, justo en esa, debido al aumento de la corriente, ¿ya? ¿Y por qué si pensamos, a ver de nuevo, y decimos, bueno, ¿por qué hubo ese, por así decirlo, ese pico de corriente, pero volvió al valor que tenía anteriormente? Bueno, esto es porque la carga que tenemos no está cambiando. Entonces, como no cambia la carga, la corriente que nos está solicitando la carga es la misma, por lo tanto no va a cambiar. Lo mismo va a suceder con el torque. Va a tener una subida, pero va a volver normal porque también el torque que nos está solicitando la carga es la misma, ya que no ha cambiado la carga. Entonces, lo que sí vemos es que al aumentar el voltaje, también vamos a ver que hay un aumento. También vamos a ver que hay un aumento en la velocidad. ¿Ya? Bueno, lo puse así en 2 segundos más que nada para ver, como decía ahí, la perturbación, ver qué está sucediendo. Entonces, en resumen, podríamos decir que al agregar la perturbación, el motor acelera, en este caso. Vemos que hay una mínima curva, pero lo que quiero dar a entender es que por más que se le haya agregado de forma instantánea ese voltaje de 44 volts, el motor no pasa de forma instantánea a una velocidad mayor. Vemos aquí que hay una pequeña inclinación. Es porque, claro, de ese punto sube hasta la velocidad que tenemos. Bien. Bueno, y eso sería. Entonces, bueno, podríamos decir que es lo que esperamos, es el valor o lo que debería pasar, ya que el motor está en lazo abierto, por lo tanto no hay ninguna regulación, solo está reaccionando al estímulo o a la perturbación que se le está agregando. Entonces, ahí están los resultados que tenemos. Y eso sería en este caso. Sí. Veamos ahora, nos dice que determinar el comportamiento del motor ante un escalón del 20%, pero en el torque de carga. Entonces lo primero que haremos es hacer que esto vuelva acá. Eliminemos este acá. A volver a que teníamos antes. O si no, lo podríamos hacer abajo para no cambiar los valores que tenemos ahí. Dejemos eso. Llegámoslo acá. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, primero que el torque de carga. Bueno, el torque de carga es 9,6. Pero nos dice que ahora le tenemos que agregar un 20%. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, en este caso, si consideramos que era 0,8 por unidad, que es 9,6, entonces aquí el 20% va a ser 1.92. Así que tenemos que hacer lo mismo que antes. Tú vas a hacer 9.6 y vamos a agregarle aparte un escalón. Acá. Y este va a cambiar. Y a diferencia del caso anterior, vamos a ver que aquí, esto es menos, mentira, esto es negativo. Vamos a ver que aquí el torque y la corriente sí van a cambiar, pero esto es porque
mi torque de carga está cambiando. O sea, ahora ya no, la carga no es constante como antes, sino que le estamos aumentando un 20%, así que va a cambiar. Le decimos que esto lo queremos en 2 segundos para ver la perturbación. ¿Está bien? Sí, no, me confundí. Este no era, era este. Ah, es que yo le puse 9 puntos de ambos. Entonces es 1.92, que es lo que se le va a agregar. Entonces tenemos que ver si aumentamos la carga, va a aumentar la corriente y el torque, pero va a disminuir la velocidad. Entonces, viendo que todo esté bien, este está bien, sí. Entonces, si todo está bien, vamos a ver qué sucede. Ya, vemos que, sí, ¿no? Sí, todo bien. Ahí está. Entonces vemos qué sucede. Dijimos que la corriente debería aumentar y vemos que sí. Aquí vemos que la corriente, ¡pum!, aumentó un poco porque aumentamos la carga. Entonces, si hay mayor carga, debe aumentar la corriente. Consecuentemente, también va a aumentar el torque eléctrico. Vemos aquí que también aumenta el torque eléctrico, pero la velocidad disminuye porque ahora tenemos una carga más pesada. Por lo tanto, vemos una disminución en la velocidad. Entonces, bueno, podríamos decir que las perturbaciones son muy importantes, ya que si aquí, por ejemplo, le agregáramos un torque, por así decirlo, exagerando, ¿no?, que el torque de carga sea bastante grande, veremos que la velocidad nos disminuye demasiado, ¿ya? Y si seguimos agregando una carga demasiado grande, podemos llegar a ver incluso que el motor no va a arrancar porque la carga va a ser mucho más grande de lo que el motor puede soportar. Entonces, bueno, esto es interesante para ver cómo funciona el motor. También ver acá, recalcar de nuevo, voy a volver al valor que tenía. Recalcar de nuevo que el cambio de velocidad no se hace de forma instantánea. O sea, en este caso es como que tenemos una carga de 9.6 y ¡pum!, le pusimos una de 1.92. Pero ahí voy a acercarlo un poco más para ver ese cambio, esos 2.5, por ejemplo. Para mostrar bien que aunque podría decirse que la carga se agregue muy rápido, ahí vemos, el cambio de velocidad no se hace de forma instantánea. Ya, la velocidad no puede cambiar de forma instantánea en una máquina. O sea, baja hasta la nueva velocidad. Eso es lo que tenemos. Y ya terminamos entonces de analizar esta parte que tenemos aquí. Entonces, ya teniendo eso, ya habiendo analizado todos los casos en lazo abierto, tenemos ahora a ver qué pasa cuando estamos operando en lazo cerrado. Entonces, ahora en lazo cerrado nos dice que tenemos que considerar una máquina que funciona a tensión nominal con un torque de carga 0,8 por unidad, o sea, el torque de carga que teníamos anteriormente. Pero vamos a ver el efecto de las perturbaciones, ¿ya?, con un control PI de velocidad. Dice, tenemos que determinar el comportamiento del motor ante un escalón del 20% en la tensión de alimentación, considerando control PI de velocidad, y determinar el comportamiento del motor ante un escalón del 20% en el torque de carga, considerando control PI de la velocidad también. Y para todos los casos, o sea, el caso 2.1 y el caso 2.12, tenemos que ver, analizar los efectos que tiene los parámetros del controlador. Entonces, vamos a hacer eso. Lo primero que tenemos que ver es qué es el controlador PI. Porque claro, para eso hay que entender y ver porque es muy interesante. Y el controlador PI proporcional integral es lo que significa. Vamos a poner este grande para ver acá. Porque aquí tenemos. Nos dice que es una herramienta común que se utiliza en sistemas de control que busca corregir el error entre el valor deseado, que es la referencia, y el valor real de salida del sistema mediante retroalimentación. Primero, el control proporcional. Este actúa de manera inmediata ante cualquier error. Cuanto mayor es el error, mayor la corrección que se aplica. Y la función principal que tiene es que responde rápidamente a los cambios.
Se tiene el control integral, el cual se encarga de eliminar errores persistentes o acumulativos en el tiempo, como desfases o desviaciones constantes. Ajusta la salida de control en función del historial del error. Entonces vemos que el control proporcional actúa de forma rápida, pero podemos ver que el control integral es un poco más lento. Pero en general, lo que vamos a hacer con el controlador PI es intentar corregir el error ya entre el valor deseado que vamos a tener o referencia y el valor real de la salida. Eso lo vamos a ver variando los parámetros del controlador PI. Entonces lo primero que tenemos es, bueno, en este caso tenía esto. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar este mismo sistema que tenemos aquí, pero ahora vamos a agregarle el proporcional integral, el controlador, en lazo cerrado. Entonces yo esto, vamos a cerrar esto. Sí. A ver. Y vamos a abrir el otro. Este no lo había guardado, vamos a ponerlo así. Guardarlo aquí. Y este también que se cierre. A ver si cierra. Sí. ¿Cierra? Sí. Ahora vamos a abrir entonces. Vamos a abrir, por ejemplo, esta parte de aquí. Aquí, bueno, esto se abrió porque tal vez no estaba cerrado. Bueno, aquí tenemos, este que tenemos aquí, esta parte que tenemos aquí es el circuito anterior. ¿Qué es lo nuevo que le agregamos? Le agregamos el controlador PI, le agregamos la retroalimentación, ¿ya? Que esta es la retroalimentación, o sea, la referencia. Aquí tenemos nuestra velocidad de referencia. Y acá también le agregamos, no, eso, lo siento. Esta es nuestra retroalimentación que tenemos aquí, es la retroalimentación. Y esta de acá que tenemos es la velocidad de referencia, que nosotros le ingresamos cuál queremos que sea nuestra referencia. Entonces, veamos cada parte. Acá le puse más que nada para visualizar. Aquí vamos a ver el efecto de la velocidad que nos da la velocidad real con la velocidad de referencia. Entonces, nos dice qué tenemos que hacer. Nos dice que debemos determinar el comportamiento del motor ante un escalón del 20% en la tensión de alimentación, considerando control PI de velocidad. Entonces, ¿dónde vamos a agregarlo? Acá le puse como una perturbación, viéndolo de esa forma, ya que nos va a variar el sistema, nos los va a cambiar. Entonces, veamos qué es lo que sucede. Tenemos, en este caso, consideremos que la referencia es de 1700 revoluciones por RPM. Y esta perturbación estamos diciendo que dice que debe ser 20% del voltaje de alimentación. Sabemos que ese 20% es 44, ya lo vimos anteriormente. Entonces vamos a decirle 44, pero le vamos a decir que se agregue, por ejemplo, en 2 segundos, más que nada para ver cómo funciona y qué está causando esa variación. Eso, acá el torque de carga, vamos a ponerlo 9.6. Acá, ver que todos los parámetros están bien. El PID lo vamos a dejar en 1, ¿sí? De momento, no vamos a ver así como cuál es el efecto, pero vamos a ver para ver cómo actúa después. Y ahí está. Se supone, entonces tenemos la velocidad de referencia 1700 y diciéndole que tenemos una perturbación, por ejemplo, en 24. Yo creo, no, mejor lo voy a dejar. Ah, no, me confundí incluso, no. Lo dejaremos todo a lo mejor para ver. Creo que igual se va a ver mejor así. A ver qué pasa en 16 segundos, cómo se ve. Aquí está la velocidad. Bueno, vemos que, ¿cuál es mi referencia? La referencia es la que tenemos aquí, 1700. Pero ahora vamos a ver. A ver, la referencia es esa. Ah, pero esta no la agregué. Sí, vamos a agregarla entonces en los 2 segundos para que se note más que nada en realidad. Bien, 2 segundos, a ver qué pasa.
Ahí está, ya, ahí se nota. Bueno, aquí se nota un poquito la variación. Pero ya, vemos que está en 1700 y a los 2 segundos sube a 1744. ¿Ya? Esta es nuestra referencia y este es el valor real que tenemos o la velocidad real que tenemos. Vemos que está muy alejada, ¿no? Muy alejada de la referencia. Entonces, para esto nos sirve el controlador PI, ¿no? Para variar los parámetros y ver cómo podemos aproximar la curva real a la curva de referencia. Lo primero que haremos entonces, porque nos dice que tenemos que ver cómo variar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a variar primero cada uno independiente. ¿Qué pasa si el proporcional en vez de 1? Vamos a, para comparar, podríamos tomarle, a ver, una captura de pantalla esta para comparar con el valor que nos va a dar. Ahí. Vamos a abrirlo. No, esto es más grande. Listo. Ahí está. Ahora sí. Entonces, vamos a ponerle que este va a ser 10, por ejemplo. ¿Qué pasa si decimos que ese valor es 10? ¿Ya? Cambiando el proporcional, que dijimos que es el que actúa más rápido y que entre mayor sea la referencia o entre mayor sea el error, mayor será la corrección. Y acá. Entonces vemos, a ver, podemos tener aquí y podemos comparar acá. Aquí. Si comparamos, acá, vemos que lo que hace el proporcional es que empieza a desaparecer la curva, ¿ya? O sea, empieza a acercarnos más a la curva de referencia o a la velocidad de referencia y la curva que tenemos ahí va desapareciendo. Entonces, podríamos, por ejemplo, ponerle 20, a ver qué pasa. Tal vez es mucho, pero para ver más que nada cómo varía. 20. No simulado. Entonces, si le ponemos 20, tenemos aquí, tenemos acá y ahí está. ¿Qué pasa? 20 se va acercando más. Creo que le falta un poco más de tiempo para ver bien qué está pasando. Por ejemplo, pongamos los 22 segundos. Observar de mejor manera. ¿Ya? Bueno, ahí está. Bueno, vemos que esta es la velocidad de referencia. Sin embargo, en la región permanente no se parecen. O sea, son distintas. Vemos ahí que por más que me esté acercando el proporcional, por ejemplo, pongámosles así un valor muy, acá, por ejemplo, 50, para ver, simular. Aunque el proporcional me ayuda, me va acercando a la curva de referencia, pero de forma bastante lenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es un valor mucho más grande, más que nada para ver? Así, vemos el proporcional y vemos que, bueno, ahí intenta acercarse, pero no se acerca del todo. Todavía, acá, a la referencia, pero vemos que ahí se va arreglando solo con el proporcional. ¿Qué pasa ahora si tenemos también el integral? ¿Qué pasa si tenemos también el integral? Entonces vamos a quitar el proporcional, lo vamos a dejar en 1 y vamos a poner ahora el integral en 10 a ver qué está pasando. Y vemos que, ¿qué hace el integral? Nos da, por así decirlo, el valor en régimen permanente, si lo vemos de esa forma. O sea, sí, vemos que nos da el valor en régimen permanente, a diferencia del proporcional, que lo que hacía es amenizar la curvita que teníamos para parecerse más a la curva de referencia. Aún así, todavía no nos daba el valor que coincidiera en régimen permanente con la curva de referencia. Entonces, por ejemplo, veamos si, para ver más lejano, pongámosle si el proporcional, por ejemplo, es 5. Digo, el integral quiero decir es 5.
aunque ya ahí lo teníamos tal cual, pero vamos a correr y vemos que acá. Vemos que el proporcional automáticamente, el integral, digo, nos acerca. Veamos qué pasa si es 2. Ya, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué? Podríamos dejar el proporcional en 20 y el integral en 2 o en 10 para ver qué sucede. Veamos qué pasa. Es parecida, pero todavía nos falta. Entonces, para eso tendríamos que, por ejemplo, ponerle, para que se parezca más, 50 a este de aquí. A ver qué tanto se parece. O no, vemos que en 100 se parecía bastante más, así que pongámosle 100. Vemos que baja un poco la velocidad. Entonces, para eso, para que no baje tanto la velocidad, podríamos poner esto en 15. 15. Vemos que todavía se acerca un poco, así que vamos a... Vamos a, por ejemplo, que este sea 80. Vamos a intentar. Pero bueno, ahí se parece un poco más, pero bueno, ahí vemos que variando los parámetros del controlador proporcional integral, podemos asimilar o hacer que nuestra curva real se parezca lo más posible a nuestra curva de referencia para eliminar el error que hay entre ellas. Sabemos que inicialmente, como tenemos acá, el error era bastante grande, pero al variar los parámetros va disminuyendo. Veamos ahora qué sucede en el siguiente caso. Nos dice que determinar el comportamiento del motor ante un escalón del 20% en el torque de carga, considerando control PI de la velocidad. Entonces, ahora vamos a agregar un escalón del 20%, dice, en el torque de carga. Entonces vemos acá. Vamos a cambiar aquí. Entonces este va a ser 0 ya que no le estamos agregando ninguna perturbación acá. Y para agregar la perturbación en el torque de carga, agregaremos acá. Aquí. Ahí está. Esto va a ser 1.92, aquí dijimos que era 20%, igual que el valor que le agregamos anteriormente. Vemos que este esté en normal. Y ahora vamos a simular. Y tenemos que, ¿no? Y vemos que, a ver ahí está. Vemos que este es el valor. Vemos que este es el valor. Tenemos aquí la referencia y vemos aquí para que sea más, se vea mejor, por ejemplo, que en 3 segundos. Y le pondremos la simulación en 20 segundos. Entonces ahí está. Bueno, muy lejos. Simulación en 14 segundos, mejor para que se vea bien. Córrele. Ahí está. Entonces va a pasar lo mismo que el anterior. Por ejemplo, ya que vimos cómo funciona, podríamos ponerle como le pusimos al principio al otro. Acá. Ahí está. Sí. ¿Todo bien? Sí. Como le pusimos al otro al principio. Sí, ahí está. Sí. Ya. Como le pusimos al principio, acá por ejemplo le había puesto 10, yo le puse a este de 20 y a este lo dejé en 10, a ver qué pasaba. Veamos qué pasa ahora. Ahí está. Y vemos que se pasa un poco de la referencia. Esta se está acercando, pero nos falta todavía. Entonces, veamos ahora qué pasa si este es 20 igual.
A ver. Vemos que se parece un poco, se pasa un poquito, pero todavía nos falta aumentarle al proporcional. Si le ponemos que es 40, por ejemplo, para ver. Entonces tenemos aquí. Ya. Y vamos viendo que todavía le falta. Entonces si le ponemos, por ejemplo, el proporcional 70. ¿Ya? Es más que nada, tenemos que variar los parámetros de forma de que se... Uy, no. De forma de que la curva real se parezca a la curva de referencia para eliminar el error que estamos generando. Bueno, ahí vemos que se va apareciendo lo más posible. Vamos haciendo así, que se vaya igualando. Por último, podríamos agregarle un poco más al... Este, por ejemplo, ¿qué pasa si lo ponemos más? Hacemos que el valor en régimen permanente se aleje un poco. Así que lo que queremos en realidad es que bajarlo en 20 y esto vamos a ponerle 120. Bueno, pero ahí no está tal cual, pero podemos ver que el error, veamos, el error cada vez es más pequeño, ¿no? Vamos viendo que el error entre las dos curvas cada vez es mucho más chiquitito. ¿Ya? Y es lo que nos interesa, disminuir el error. Para eso nos sirve hoy. ¿Qué dice? Ahora sí. Para eso nos sirve el proporcional integral. Bueno, es algo que no... Vamos a ver. Vamos a poner más tiempo y arreglarlo. Eso como que acá. Pues así lo alejamos. Esto nos estamos alejando. Ahí está. Entonces, ahí está. Entonces, bueno, esa sería la parte de la simulación. Ya sabemos entonces que el controlador PI nos ayuda para eliminar el error, ¿no?, entre la referencia y el valor real que tenemos. Y es por la razón que se utiliza más que nada en control automático para sistemas de lazo cerrado, o sea, para controlar ya sea en distintos ámbitos. Y ya teniendo todo, entonces para cerrar, para terminar, bueno, podemos ver que el análisis del motor de corriente continua con excitación independiente es esencial porque nos ayuda a comprender cómo se comporta el sistema ante distintas condiciones de operación y perturbaciones. Entonces, si indagamos un poco más sobre el estudio, vemos que nos permite entender cómo es la interacción entre la parte eléctrica y mecánica del motor. También podríamos predecir, ¿no?, viendo cada uno de los casos, cómo funciona o cómo responde la corriente, el torque y la velocidad ante cambios en los parámetros o en la entrada, que eso lo vimos en la segunda parte cuando vimos las perturbaciones. Con esto, ¿no?, viendo cada uno de los parámetros, podemos diseñar un arranque seguro en la máquina y también evitar sobrecorrientes. O sea, eso lo podemos ver para prevenir fallos en el arranque. Acá, subamos entonces acá. Ya, y bueno, eso sería todo, ¿ya? Esta simulación nos ayuda a sentar las bases para los futuros en sistemas de control. Más que nada el área en el PID, ya que vimos que el PID se utiliza más que nada en el área de control automático. Esa sería toda la presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver hasta el final.